Hola, ¿qué tal? Vamos con la tercera parte del módulo 5. Esta vez vamos a ver un caso de estudio. Tiene que ver con desarrollo y nuevos entendimientos para la sostenibilidad ambiental y control de desastres de lecho de relave o presas de relave. Entonces, bueno, como introducción, iniciamos el análisis presentando el contexto general y los principales riesgos asociados a los depósitos de relave. Como sabemos, los relaves mineros son el subproducto que no se puede evitar de los procesos de beneficio de minerales. Están compuestos por una mezcla heterogénea de partículas finas, agua de proceso y residuos reactivos, incluyendo compuestos metálicos y no metálicos potencialmente tóxicos. Uno de los problemas más recientes es que, a pesar de su peligrosidad, estos depósitos no generan beneficios económicos directos para las empresas. Por esta razón, muchas veces se opta por reducir los costos asociados a su construcción, monitoreo y cierre. Esta visión limitada ha contribuido históricamente al subdimensionamiento de los riesgos, tanto en términos de estabilidad estructural como de impacto ambiental. Los depósitos de relave tienen una alta energía potencial debido a la gran altura y volumen de material almacenado, lo que implica un riesgo permanente de colapso. La figura que pertenece al artículo se ve un poco borrosa, pero ilustra escenas de algunos de estos eventos em, de fallas, ¿cierto?, que han ocurrido en Brasil, España, China y Canadá, que han causado muerte. Adicionalmente, el artículo destaca que no existe un inventario global preciso sobre los depósitos. Solo en China se contabilizan más de 8.800 relaves, mientras que en Estados Unidos existen al menos 1.400. La cifra real probablemente sea mucho mayor, ya que numerosos depósitos pequeños o antiguos no están registrados. Entre las causas más frecuentes de fallas se encuentra el sobrellenado, la filtración no controlada y la liquefacción inducida por sismo. Finalmente, los autores plantean que el depósito de relave debe dejar de ser considerado un pasivo operacional y pasar a ser abordado como un proyecto de conservación ambiental, incorporado al diseño de mina desde el inicio y monitoreado durante todo su ciclo de vida. Este cambio de enfoque es fundamental para avanzar hacia una minería realmente sostenible. Em, Aquí aparece una tabla, ¿cierto?, con varias consecuencias, varios accidentes. Y en el paper que, bueno, va a estar la referencia, aparecen acá la referencia y ustedes mismos podrían buscar después los accidentes. Em, bueno, para comprender el estado del arte en relación con la sostenibilidad ambiental y el control de desastres en depósitos de relave, los autores realizaron una revisión bibliográfica sistemática que constituye la base documental del estudio. La búsqueda se desarrolló en tres bases de datos de referencia como Web of Science, ScienceDirect, cubriendo un periodo entre 1950 y 2019. Se utilizaron palabras clave como Safety of Tailing Dam, Cleaner Production of Tailings y Environmental Sustainability of Tailings. El resultado inicial arrojó 4.774 artículos relevantes. Posteriormente se realizó una criba, podemos llamar, crítica basada en títulos, resúmenes, em, introducción y conclusiones, por lo cual se seleccionaron cerca de 100 artículos para análisis profundo. Estos fueron organizados cronológicamente desde 1970 hasta 2019 y categorizados
según su foco, estabilidad, monitoreo y temas ambientales. Un hallazgo importante de esta revisión es la marcada simetría temática. Por ejemplo, la base de datos CNKI, aproximadamente el 90% de los estudios sobre control de desastres en relaves se centraban exclusivamente en estabilidad geotécnica, mientras que solo un 4% trataban temas de monitoreo. Los trabajos específicamente vinculados con medio ambiente eran extremadamente escasos. Para compensar esta brecha, los autores realizaron búsquedas adicionales específicas con los términos agua, aire y suelo, incorporando así la dimensión ambiental en su análisis. De este modo, se buscó establecer una comprensión más completa del impacto de los relaves a lo largo de su ciclo de vida, con énfasis en la sostenibilidad ecológica, además de los aspectos de seguridad física. Esta observación, la baja producción de estudios ambientales en comparación con los enfoques estructurales, justifica la necesidad urgente de integrar múltiples disciplinas en la gestión sostenible de relaves mineros. Em, bueno, en esta lámina abordaremos métodos de equilibrio límite, conocidos como LEMS, por su sigla en inglés, Limit Equilibrium Methods, los cuales representan el enfoque más tradicional y aún ampliamente empleado para el análisis de estabilidad en depósitos de relaves. Estos métodos se fundamentan en la evaluación del equilibrio estático de un cuerpo potencialmente inestable, en condiciones de estado límite. El parámetro clave que se obtiene es el factor de seguridad, Fs, definido como el cociente entre el momento resistente y el momento deslizante. Es decir, como está la ecuación acá, momento resistente eh, dividido por el momento deslizante. Los LEMS, o métodos de equilibrio límite, suponen que el material se comporta como un cuerpo rígido y que y, y que existe una superficie de falla predefinida. Además, los parámetros geotécnicos utilizados son determinísticos, lo que implica que la incertidumbre del sistema no es considerada en este enfoque. Existen diversos métodos bajo esta categoría. Los más relevantes son el método Sweden o suecos, también conocido como método de Frobenius o del arco, que asume una superficie circular y no considera fuerzas entre secciones. Es conservador, eh, simple y no requiere iteración, por lo que ha sido muy utilizado históricamente. Está el método de Jumbo, que permite superficies no circulares y resuelve el equilibrio mediante ecuaciones de momento y fuerza. Su versión rigurosa requiere alto poder computacional y puede presentar dificultades de convergencia numérica. El método Bishop incorpora las fuerzas internas verticales y horizontales entre las secciones. Mejora la estimación del FS respecto a Frobenius, manteniendo una relativa simplicidad del modelo. Y está el modelo de Morgenstern-Price, que es el más completo, ya que resuelve todas las ecuaciones de equilibrio, que son momento, fuerza en direcciones vertical y horizontal, permitiendo formas de fallas arbitrarias. Se considera el más riguroso de los métodos de equilibrio límite. Con la evolución del software, todos estos métodos han sido integrados en herramientas como Slope, W, Slide y Star, que permiten realizar iteraciones automatizadas, análisis de sensibilidad y representación gráfica de superficies de falla. En la práctica, estos métodos siguen siendo de uso común debido a su robustez conceptual y amplia validación en ingeniería. Sin embargo, presentan limitaciones importantes al no considerar deformaciones ni procesos transitorios, aspectos que se abordarán en la próxima diapositiva al tratar los métodos numéricos. Acá están los métodos numéricos. Analizaremos algunos. Que es un aplicador de estudio de estabilidad en depósitos de relave. A diferencia de los métodos de equilibrio límite, que asumen cuerpos rígidos y simplifican las condiciones físicas, los métodos numéricos permiten representar de forma realista el comportamiento
tensión de formación del material, así como procesos acoplados como flujo de agua y esfuerzos mecánicos. El primero y más difundido es el método de elemento finito. Em, sí, el método de elemento finito, que es el FEM. Este enfoque discretiza el dominio físico del depósito en una malla de elementos interconectados por nodos. Se formulan ecuaciones de equilibrio para cada nodo y se construyen matrices de rigidez que al ensamblarse permiten obtener la solución aproximada del sistema bajo las condiciones de carga y borde. Cuanto más fina es la malla, mayor es la precisión, y entre los software más utilizados para aplicar método de elementos finitos, en realidad se destacan el Praxis, ANSYS, el Abacus y Midas GTS NX. El segundo método es el método de elementos discretos, o TEM, que resulta particularmente útil cuando se trabaja con materiales disgregados o con presencia de discontinuidades estructurales, como juntas, fallas o bloques individuales. En DEM, el material se representa mediante partículas discretas que interactúan a través de modelos de contacto. Se simula el movimiento en cada partícula a lo largo del tiempo, lo que permite evaluar mecanismos como colapsos progresivos o fallas localizadas. El software más común en este campo es el PFCD2 3D y el 3DEC, desarrollado por Itasca. El tercer método em, es el método de elementos de borde. A diferencia del FEM, este método modela únicamente los límites de estructura, lo cual reduce considerablemente el número de elementos y el esfuerzo computacional. Sin embargo, su uso en relaves es limitado, ya que requiere condiciones de frontera bien definidas, algo poco frecuente en sistemas naturales no confinados. Su ventaja está en la eficiencia para ciertos análisis locales o con geometría simple. Finalmente, está el método de diferencia finita, FDM. Es uno de los enfoques más consolidados en ingeniería geotécnica. Divide el dominio en una malla de nodos y transforma las ecuaciones diferenciales que rigen el sistema en ecuaciones algebraicas. Es especialmente útil para realizar análisis acoplados de flujo y de formación en tres dimensiones. El software FLAC 3D, también desarrollado por Itasca, es el referente en este tipo de análisis, permitiendo simular tanto esfuerzos como presiones de borde en tiempo real. Bueno, hasta ahora hemos revisado métodos deterministas como los de equilibrio límite y las simulaciones numéricas. Sin embargo, este enfoque, aunque ampliamente utilizado, supone condiciones conocidas y constantes. En la práctica, los depósitos de Rolares presentan variabilidad natural significativa, tanto en sus propiedades físicas como en su comportamiento frente a condiciones externas. Por ello, en esta diapositiva revisamos tres enfoques de análisis bajo incertidumbre que permiten capturar esa variabilidad y mejorar la fiabilidad de la estabilidad. El primero es el método de sistemas grises, desarrollado por Deng. Perdón, me adelanté. Primero, el sistema de método grises, desarrollado por Deng en 1982. Este enfoque está diseñado para sistemas con información incompleta o parcialmente conocida, lo que es habitual en proyectos de ingeniería tempranos o depósitos antiguos mal caracterizados. A través del análisis de la evolución y correlación de variables disponibles, este método entrega un índice de evaluación relativa. Su principal ventaja es su aplicabilidad a situaciones con escasa información, aunque no entrega valores de probabilidad de falla ni factores de seguridad de forma directa. El segundo método, em,
más formal y ampliamente utilizado es el análisis de confiabilidad. Este enfoque trata de los parámetros críticos, tales como cohesión, ángulo de fricción, nivel freático o carga sísmica, como variables aleatorias con distribuciones probabilísticas, a través de modelos como FORM, SORM o simulaciones de Monte Carlo. Se calcula la probabilidad de falla o su complemento, la confiabilidad RRR se le llama. Es un método maduro, robusto y proporciona resultados numéricamente interpretables, aunque exige una caracterización estadística rigurosa de los parámetros. Finalmente, tenemos el método de evaluación difusa, que utiliza conceptos de lógica difusa para incorporar información subjetiva o cualitativa. En este caso, las variables se representan mediante funciones de pertinencia a categorías como riesgo bajo o condiciones inestables o talud crítico. Este método es útil cuando la toma de decisiones involucra juicio experto y permite representar la incertidumbre desde el punto de vista lingüístico. Su limitación principal es la alta subjetividad del resultado y la dificultad para compararlo entre distintos proyectos. En conjunto, estos métodos no reemplazan los enfoques deterministas, sino que los complementan, aportando un análisis más realista de la seguridad estructural del relave en contextos con incertidumbre geotécnica, climática u operativa. Su integración es especialmente valiosa en etapas de diseño preliminar, evaluación de riesgos y validación de planes de cierre. Aquí finalizamos el bloque dedicado al análisis de estabilidad, destacando algunas limitaciones estructurales en la forma en que tradicionalmente se ha abordado este tema en Relave. Actualmente, muchos estudios, incluso prácticas de ingeniería, siguen enfocándose en una sola condición operativa y un único método de análisis, como si los relaves fueran estructuras simples y homogéneas. Sin embargo, un depósito de relaves es un sistema multicomponente expuesto a condiciones ambientales cambiantes y acopladas, como infiltración prolongada, presiones de poro variables, cargas sísmicas y en algunos casos procesos geoquímicos activos. A esto se suma un aspecto clave y es que los relaves no deben modelarse como suelos convencionales. Sus partículas provienen de procesos industriales, tienen formas irregulares, mineralogías heterogéneas y comportamiento físico-mecánico particular. A pesar de esto, existe una brecha importante en la investigación de sus propiedades específicas, especialmente bajo condiciones dinámicas. Dada esta complejidad, el artículo recomienda enfáticamente aplicar un enfoque múltiple, combinando métodos deterministas, numéricos y probabilísticos. Este enfoque cruzado permite identificar inconsistencias entre modelos y reducir la dependencia de supuestos simplificados. Por ejemplo, una simulación numérica puede ser validada frente a los resultados de análisis probabilístico y ambos deben compararse contra datos reales obtenidos en el campo. Además, es indispensable realizar análisis de incertidumbre paramétrica, dado que muchas propiedades del relave, como la permeabilidad, cohesión o contenido de humedad, presentan una variabilidad natural significativa. Captar esa aleatoriedad es crucial para acercarse a un modelo que represente el comportamiento real del depósito. Finalmente, los autores insisten en que toda modelación debe validarse con monitoreo in situ, ya sea mediante piezómetros, inclinómetros, estaciones GNSS, como las que vimos, ¿cierto? Em, en algunas láminas o clases anteriores. Solo al contrastar simulaciones con datos reales es posible confirmar que el modelo refleja adecuadamente las condiciones del depósito y permite tomar decisiones informadas para su operación de cierre. En esta lámina comenzamos el bloque sobre el monitoreo de seguridad y prealertas en depósitos de relave. El monitoreo cumple una función crítica como sistemas de defensa temprana, permitiendo detectar condiciones de riesgo antes de que se desencadenen fallas estructurales o filtraciones graves. Históricamente, los métodos tradicionales se han centrado en la medición directa de variables clave como el nivel freático, la línea de infiltración, los asentamientos y desplazamientos estructurales.
Equipos como los piezómetros hidráulicos, osmómetros y estaciones totales han sido ampliamente utilizadas en estos propósitos. Sin embargo, el avance tecnológico y la ocurrencia de accidentes como el de Chinta en China ha motivado una transición hacia sistemas de monitoreo más precisos, continuos e inteligentes. Actualmente se, se integran técnicas como el uso de filtros de E-Kalman para seguimiento dinámico de la línea de filtración y tecnología de GPS de alta precisión y bajo costo para monitoreo de desplazamiento. También se han incorporado herramientas de teledetección como la interferometría radar, que es el INSAR, em, que permiten evaluar deformaciones estructurales em, superficiales de forma remota con alta resolución espacial y temporal. En conjunto, estas mejoras permiten pasar de un enfoque reactivo a uno preventivo, con mayor sensibilidad para detectar anomalías, evaluar tendencias y anticipar eventos críticos. Acá profundizamos en los sistemas modernos, acoplados de monitoreo y alerta temprana. Estos sistemas no solo registran datos, sino que los procesan y analizan en tiempo real, activando alertas automáticas cuando se detectan desviaciones críticas en el comportamiento del relave. Uno de los enfoques más representativos es el sistema TDM-PAS, que integra sensores distribuidos, comunicación inalámbrica vía Internet de las Cosas o IoT, procesamiento remoto mediante computación en la nube y un módulo de aplicación para visualización y respuesta. En este contexto, el sistema desarrollado por el autor, representado en la figura, se organiza en cuatro niveles funcionales. Uno sería el sensado, un nivel de sensado, donde se instalan sensores que miden presión espacial, deformación, humedad, temperatura, entre otros. Dos sería el IoT, o Internet de las Cosas, que es una capa de transmisión de datos en tiempo real, sin necesidad de intervención manual. Luego estaría la nube, donde se procesan los datos mediante modelos predictivos, incluyendo modelos grises y redes neuronales artificiales. Luego estaría la aplicación, que es el módulo visual y de gestión, que permite a los operadores recibir alertas, consultar series temporales y tomar decisiones basadas en evidencia. Estos sistemas han demostrado ser eficaces no solo en la detección temprana de fallas, sino también en la optimización del mantenimiento preventivo, al permitir programar acciones antes de que se materialicen los riesgos. La integración de estos sistemas inteligentes con modelos numéricos y probabilísticos ofrece una perspectiva transformadora para la gestión proactiva de la estabilidad y el riesgo ambiental de la área. En esta lámina em, abordamos las propuestas del futuro y recomendaciones clave para avanzar hacia sistemas realmente eficaces de vigilancia y prealerta en depósitos de relave. Si bien las tecnologías actuales han permitido avances importantes, como el uso de sensores inalámbricos, radar, inteligencia artificial y computación en la nube, todavía existen zonas ciegas de monitoreo, especialmente en terrenos con topografía compleja o relaves con estructura interna heterogénea. Además, el hecho de que los depósitos evolucionan continuamente en su forma, humedad, compactación y geometría hace que los diseños estáticos de instrumentación puedan volverse insuficientes con el tiempo. Los autores del artículo proponen avanzar hacia sistemas omnidireccionales y multidimensionales, tanto en lo sensorial como en lo espacial. En particular, se sugiere la implementación de un sistema conjunto, sonido, luz y electricidad, SLE, que integra distintas tecnologías de detección. Sonido, a través de emisiones acústicas o microsísmicas que permiten detectar gritas internas, microfracturas o cambios en la tensión del material. Luz,
Mediante cámaras ópticas, escáneres de infrarrojo y monitoreo por video, se pueden observar niveles de agua, subsidencias y deformaciones superficiales. Y electricidad, sensores que convierten las señales de monitoreo en alertas automáticas conectadas a plataformas de análisis de la nube, activando mecanismos de respuesta o prealerta. Además, se propone una integración vertical en el espacio, sensores en profundidad, subterráneos, ¿cierto?, en superficie y en medios aéreos, como drones o satélites. Esto permite capturar el comportamiento del depósito en 3 dimensiones y anticipar procesos de inestabilidad progresiva o eventos abruptos. Un concepto central de este enfoque es pasar de una lógica de monitoreo puntual hacia una cobertura de punto a superficie y de superficie a volumen, incorporando todo el cuerpo del depósito y su interacción con el entorno. Finalmente, en- se enfatiza la necesidad de fortalecer la alfabetización de datos del personal. No basta con tener sensores avanzados si quienes los operan no tienen la capacidad de interpretar los datos, detectar patrones y tomar decisiones basadas en evidencia científica. La tecnología debe estar al servicio de una gestión activa del riesgo, donde el monitoreo no sea un registro pasivo, sino una herramienta viva de anticipación y prevención. Acá en esta diapositiva introducimos un enfoque sistémico de prevención de desastres en depósitos de relaves, basado en una perspectiva de ciclo de vida completo, desde la etapa de diseño hasta la clausura definitiva del depósito. En la etapa de diseño, la prevención comienza con la correcta localización del depósito, considerando la geología, el tipo de relave y el entorno hidrológico. Es fundamental elegir un método constructivo adecuado, como aguas abajo, aguas arriba o centrado, y definir la altura y capacidad del depósito en cumplimiento con las normativas nacionales. Además, se deben prever rutas óptimas para el transporte de materiales, considerando tanto eficiencia operativa como seguridad vial. Durante la etapa de operación, se enfatiza la necesidad de implementar un sistema de monitoreo inteligente e integrado que combine tecnologías avanzadas como microsísmica, emisión acústica e infrarrojos. Estas tecnologías permiten detectar microfracturas internas, desplazamientos diferenciales y otras señales tempranas de inestabilidad que serían invisibles con métodos convencionales. El sistema debe funcionar en tiempo real y estar acoplado a plataformas de análisis predictivo para facilitar una reacción inmediata ante anomalías. Finalmente, en la etapa de cierre, las acciones deben enfocarse en garantizar la estabilidad post-operacional del depósito. Esto incluye la remediación de zonas críticas, la cobertura del relave con materiales adecuados, la revegetación para controlar la erosión y el monitoreo continuo de calidad de aguas y estabilidad estructural. Estas acciones no solo permiten contener impactos residuales, sino también preparan al depósito para resistir tensiones futuras sin intervención externa. Este enfoque de ciclo de vida promueve una transición desde la contención reactiva hacia una prevención activa y sostenible, integrando diseño, operación y cierre como fases interdependientes de un mismo sistema de gestión de riesgo. Acá profundizamos en el concepto propuesto por los autores de pasar de un monitoreo puntual y limitado a un control tridimensional e integrado del comportamiento del depósito. Esta transición es fundamental para alcanzar un verdadero control de daño estructural y ambiental. La propuesta es adoptar un modelo de monitoreo que avance de punto a superficie y de superficie a volumen, permitiendo detectar tanto fallas superficiales como procesos internos que afectan la estabilidad del relave. Este modelo reconoce que los eventos de falla no se originan siempre en la superficie, sino que pueden comenzar en zonas profundas o intermedias, producto de tensiones acumuladas, sobrepresiones de poro o reacciones geoquímicas. Para ello se integran diversas tecnologías. La emisión acústica y la microsísmica permiten identificar la nucleación de grietas y fracturas en el cuerpo del relave. Estas señales pasivas ofrecen
una detección temprana antes de que el daño sea visible externamente. La sensórica infrarroja permite mapear subsidencias o cambios térmicos asociados a filtraciones o deformación estructural. Todos estos datos deben procesarse y cruzarse mediante plataformas de análisis conectadas a la nube, integradas a modelos predictivos y sistemas de alerta automatizados. Esta integración genera un sistema dinámico donde el monitoreo no es solo un instrumento de registro, sino un mecanismo activo de control y prevención, capaz de guiar decisiones técnicas y operacionales en tiempo real. Con ello, se refuerza la capacidad del depósito para resistir perturbaciones, se reducen los riesgos para las comunidades aledañas y se fortalece la sostenibilidad ambiental de la actividad minera. Acá se aborda el componente de control de desastres desde una perspectiva organizacional y de gobernanza que complementa los enfoques técnicos vistos previamente. Como destaca el autor, una gestión efectiva del riesgo en depósitos de relave requiere una articulación activa entre el gobierno y las empresas operadoras, cada uno con roles y responsabilidades diferentes pero interdependientes. En el ámbito gubernamental es esencial contar con mecanismos estructurados de supervisión que incluyen inspecciones periódicas, clasificación técnica del estado de los depósitos y un enfoque basado en el riesgo para definir prioridades de fiscalización. Este control debe ser realizado por equipos técnicos con competencias profesionales en seguridad geotécnica y ambiental, y debe estar acompañado por planificación de emergencia y simulacros verificables en terreno. Una estrategia efectiva incluye también la creación de equipos temporales de supervisión multisectorial capaces de realizar inspecciones masivas, clasificar el nivel de riesgo de cada depósito y, en casos críticos, ejecutar cierres obligatorios. Además, es clave fomentar la cultura de seguridad legal en las empresas mediante campañas que refuercen la normativa vigente y los efectos de su incumplimiento. Desde el lado empresarial, el control de desastres debe basarse en una gestión activa de la seguridad, con la implementación de sistemas de evaluación del desempeño de los trabajadores, tanto para incentivar buenas prácticas como para aplicar sanciones en caso de negligencia. Todo trabajador que opera en áreas críticas debe ser certificado y contar con formación actualizada sobre riesgos, procedimientos de emergencia y primeros auxilios. También se deben diseñar e implementar planes de emergencia específicos para cada depósito, acompañados de simulacros regulares que permitan evaluar la capacidad de respuesta ante fallas estructurales, sismos o eventos extremos de infiltración. El control operativo cotidiano debe estar a cargo de administradores de seguridad, quienes deben realizar inspecciones de rutina, identificar operaciones riesgosas y verificar la efectividad de las medidas correctivas aplicadas. Por último, elementos simples pero altamente eficaces como señalización visible, carteles con medidas de emergencia y códigos de conducta en seguridad contribuyen a reforzar una cultura organizacional basada en el principio de que la seguridad es lo primero. Este enfoque dual con políticas públicas activas y prácticas empresariales responsables es fundamental para prevenir desastres y proteger tanto el entorno como la vida de los trabajadores y comunidades aledañas. En esta diapositiva sintetizamos de forma comparativa los principales impactos ambientales generados por los depósitos de relave, organizados en tres compartimentos fundamentales: agua, aire y suelo. Además, se destacan las estrategias técnicas y operativas recomendadas para mitigar y remediar estos impactos en línea con un enfoque de sostenibilidad ambiental. En primer lugar, el medio acuático, tanto superficial como subterráneo. Es altamente vulnerable a la lixiviación de metales, ácidos, reactivos orgánicos y sales disueltas, los cuales se liberan desde los relaves por infiltración, sobreflujo o eventos de colapso. Las consecuencias son severas, desde contaminación de ríos y napas hasta la interrupción del acceso a agua potable para la población. Frente a esto se destacan medidas como la construcción de barreras hidráulicas, la implementación de ciclos cerrados de reutilización de agua industrial y el uso de sistemas de drenaje internos, junto con el monitoreo en tiempo real de la calidad del agua. En segundo lugar, el aire puede contaminarse por dos mecanismos principales:
la emisión de gases tóxicos como el cianuro de hidrógeno o el dióxido de azufre y la dispersión de polvo fino cargado de metales y sulfatos. Estos contaminantes provocan daño respiratorio, generan lluvia ácida y terminan depositándose nuevamente en suelo y cuerpos de agua. Para enfrentar estos efectos, se recomienda aplicar medidas como la regulación del uso de cianuro, la neutralización química de gases, el monitoreo atmosférico permanente y la reforestación perimetral como barrera física y ecológica. Por último, el suelo es afectado tanto por la infiltración profunda de contaminantes como por la deposición superficial de polvo. Esto conduce a procesos de acidificación severa, pérdida de capacidad productiva, muerte de organismos edáficos y alteración del subsuelo, incluso con consecuencias estructurales. Las estrategias de remediación incluyen métodos físicos, barreras, absorbentes, químicos, neutralización, reutilización de relaves tratados y biológicos, como bioremediación con microorganismos y la fitorestauración con especies vegetales capaces de acumular metales. Esta visión integrada permite comprender que la sostenibilidad ambiental en relaves no es un concepto aislado, sino una responsabilidad transversal que debe abordarse desde el diseño, la operación y el cierre, con herramientas específicas para cada medio y contexto. Bueno, las conclusiones del estudio de caso serían que hay que hacer un diagnóstico crítico del riesgo, es decir, los depósitos de relaves presentan altos riesgos estructurales y ambientales que se pueden amplificar por una gestión centrada en la rentabilidad y no en la prevención. La mayoría de los fallos se pueden deber a filtraciones, sobrellenado, licuación sísmica y son exacerbadas por sistemas de monitoreo incompleto o reactivo. También habla de la modelación predictiva y estabilidad. Requiere una integración de métodos deterministas, numéricos y probabilísticos, que son validadas con datos, se deben validar con datos reales de monitoreo. La combinación de modelación con incertidumbre permite capturar la variabilidad de condiciones geotécnicas y operacionales. También se habló de monitoreo y sistemas de alerta, donde se mencionó que la evolución tecnológica permite avanzar hacia sistemas omnidireccionales e inteligentes que integran sensores multisistemas, sistémica, sensores multisistemas como acústico, sísmico, térmico, Internet de las cosas, nube computacional, plataformas pre- de prealerta. Se habló también em, de la gestión institucional y empresarial, donde se requiere un enfoque dual, políticas públicas con fiscalización técnica más activa, más empresas con planes de emergencia, dotación y patrullaje de seguridad. Y se habló de la sostenibilidad ambiental integrada, donde los impactos sobre agua, aire y suelo son complejos, multiescalar y persistentes, y que se necesitan estrategias de mitigación que requieren combinar la infraestructura, el monitoreo continuo, restauración ecológica, recuperación y reutilización de recursos.